vamos a ver una sola vez al paciente y no nos va a quedar aprendida la clase. Pero cuando nosotros vemos a un paciente durante mucho tiempo, hacemos seguimiento durante muchos años, podemos aprender la patología. Este es el pacientito en cuestión. Lo que estamos viendo nosotros aquí, en alguna oportunidad le hice una paracentesis y drenamos líquido de la cavidad abdominal, y bueno, un líquido ascítico y era bastante recurrente, ¿no? Ese es el paciente, se llama Eric Ortiz. Yo le hice unos estudios de impedancia a este paciente del 22 de diciembre del 2018, el 16 de enero del 2019, y este paciente se lo había diagnosticado con una nefropatía que se llama glomérulo, esclerosis focal y segmentaria, aquí donde lo estoy marcando. El diagnóstico, desde luego, que era un síndrome nefrótico. Este paciente tenía en ese momento 6 gramos de proteinuria en 24 horas. Sin embargo, este paciente llegó a tener hasta 16 gramos. Y las complicaciones que había tenido durante este tiempo eran trombosis venosa profunda en miembro inferior izquierdo, derrame pleural, ascitis, anasarca y entre otros calambres, ¿no? Los calambres, voy a decir ahora, que pueden ocurrir en 2 situaciones. Doctor, no está apareciendo la diapositiva en Sí, la explicación. ya me di cuenta. Eso, cada vez que se corte, por favor, me avisan, ¿ya? Entonces, llegamos a ver todos esta diapositiva, ¿no? Sí, me avisan, por favor, ¿ya? Si es que no la vieron. Ahora sí. Sí, pero ya la habíamos visto, ¿verdad? Se cortó aquí justamente. Ya. Sí, ahí Entonces, cortó. estos calambres se dan en situaciones cuando hay uso de diuréticos excesivo, ¿ya? O el paciente ya se está secando mucho, o cuando hay un cambio en la sobrecarga del paciente. Quiere decir que el paciente tiene mucha agua, ¿no?, en el cuerpo, entonces un factor dilucional hace de que también pueda tener calambres, no solamente cuando está deshidratándose, ¿ya? En el estudio de impedancia que nosotros hicimos en ese momento de este paciente, ¿ya?, pesaba 72 kilos, la masa grasa de este paciente estaba de 29% en el cuerpo, para hombres más o menos 25, 20, casi 30, lo normal, ¿ya?, lo aceptable para hombre. ¿Listo? Y estamos comparando el primer estudio con el segundo estudio. Fíjense cómo el paciente llegó hasta los 79 kilogramos, ¿no? Ahora, la masa magra en el primer estudio estaba bastante disminuida, ¿no? Y en el segundo estudio la masa magra se ve elevada, ¿ya? Pero en estas situaciones que es algo que a veces es un poco difícil de entender, el agua, la hidratación del paciente va a ser determinante, ¿ya? Fíjense ustedes aquí en la tabla de arriba, en la primera medición que se hizo en diciembre de 2018, tenía, este de aquí se llama agua corporal total, es la primera barra, y el paciente estaba sequito, ¿ya? En esta segunda de aquí abajo, el paciente ya estaba sobrecargado de agua, donde está la flecha, desde luego, ¿no? Esta segunda barra es el extracelular, ¿ya? Y esta de aquí también es el extracelular, o sea que estaba aumentado el agua corporal total y había una repercusión importante en el extracelular. Si ustedes se fijan aquí a mano izquierda, esa es la cantidad de músculo esquelético del paciente, ¿ya? Y ahora, ¿cómo se ve la sobrecarga en estos pacientes? ¿Ya? En la barra izquierda o en el campo izquierdo vemos que el músculo esquelético está totalmente depletado, bastante depletado en ambos segmentos, en todos los segmentos del cuerpo. Un poco más en pierna izquierda, que fue donde tuvo las complicaciones por trombosis venosa profunda, ya está un poquito aumentado aquí, y esto es por edema nada más. Y en la parte de abajo el paciente ya se ve con una depresión mucho más importante de músculo esquelético, ¿ya? Esto es importante saberlo. Paciente que pierde mucha masa muscular por una albuminuria persistente en rangos grandes, se desnutre rápidamente y al perder masa corre riesgo, porque en cuanto tenga alguna complicación respiratoria no va a aguantar una respiración. Esa persona está con el micrófono abierto.
Bueno, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan aquí abajo, en lo que corresponde al miembro inferior izquierdo y derecho, pareciera que tiene mucho músculo, ¿no? Pareciera, pero es un factor dilucional nada más. Esto se ve así en personas, por ejemplo, que están caquécticas, pero porque tienen aquí un gran volumen de líquido, hay una mala distribución en el cuerpo, y esto puede confundir a mucha gente, ¿ya? Eso como comentario. Otra de las cosas que nosotros vemos en la impedancia es un parámetro que se llama ángulo de fase. El ángulo de fase es un pronóstico vital. Ahora se lo utiliza mucho y se lo compara con los score Apache, score SOFA, para ver la gravedad de un paciente. Mientras más alto, por ejemplo, el score Apache, más grave el paciente. Pero en este caso, el ángulo de fase es al revés, es inversamente proporcional. Mientras más bajo el ángulo de fase, más delicado el paciente. Para calcular este ángulo de fase, ¿ya?, nosotros tenemos que siempre recordar que el nivel de actividad física, que es el que aparece aquí, ¿ya?, se lo debemos dar al paciente de acuerdo, desde luego, a su estado y a su capacidad física. ¿Cómo se hace esto? Se le otorga desde 1 o 1.2 para pacientes que están verdaderamente postrados, ¿ya?, que están tal vez tullidos, en cama, que no tienen habitualmente, ¿no?, facilidad para movilizarse. En este caso, un paciente crónico renal podría ser 1.4. El nivel de actividad 1.6 podría ser para cualquiera de nosotros que hacemos actividades cotidianas, pero no hacemos ejercicio todo el tiempo. El 1.8 podría ser para las personas que hacen ejercicio habitualmente todos los días, y el 2.0 para aquellos deportistas de alto rendimiento. En este caso se le dio 1.4 al paciente. Y comparamos la primera con la segunda. Lo normal, aquí es un parámetro biológico como medir hemoglobina, cualquier parámetro del cuerpo. Lo normal es que un paciente de esta edad, o sea, para la edad que está señalando acá, el ángulo de fase, que es el puntito que está aquí, debería estar dentro de los parámetros pintados de verde. Sin embargo, o sea, entre 6 y 7 aproximadamente para un paciente de esta edad. Pero lo que estamos viendo acá es que tiene un ángulo de fase de 2.3 en el primer estudio, y en el segundo 1.7. La literatura dice que con ángulos de fase tan bajos, sobre todo por debajo de 4, ¿ya?, hay menor sobrevivencia del individuo, y en general los pacientes que llegan hasta este estadio, ¿ya?, de ángulos de fase tan bajos, generalmente tienen una tendencia al óbito dentro de los 6 meses si no se cambia la conducta, no se lo consigue mejorar o no se cambia el rumbo de este paciente. Y ya nosotros estábamos alarmados porque en enero vimos que tenía 1.7 de ángulo de fase. Se había desnutrido mucho, había perdido mucha proteína, el paciente estaba teniendo complicaciones como las que mencionamos al inicio. ¿Listo? Entonces, para resumir este caso del paciente, les voy a mostrar muchas cosas más, ¿ya? Eric Ortiz Rivero, con un peso de 74.6 kilogramos, que llegó hasta 79, y en mayor sobrecarga llegó hasta 86, si no me equivoco, en las veces que lo hemos visto. Nació el año 82, el 30 de julio, ya, grupo sanguíneo es un grupo BRH positivo, edad en ese momento de 36, ahora 38, estudiante, soltero, él es oriundo del Beni, nacido allá. Ya, los datos más importantes, antecedentes personales patológicos de relevancia. El 14 de noviembre del 2007 era esto, no, 17, perdón, hizo su primer consulta en el Instituto del Riñón, y refiere desde que hace 2 años y 4 meses tenía edema en miembros inferiores. Consultó con una cardióloga y le dijo que estaba todo bien. Imagínense ustedes, ¿ya? Le dijo a la cardióloga que todo estaba bien. Luego consultó con nefrología, con una doctora Terraza, y la doctora le hizo algunos estudios y evidenció que tenía proteinuria en rangos nefróticos, que vamos a ver más adelante de qué trata. Por alguna razón este paciente llegó a Cochabamba. En el 2015 fue internado por 28 días en el hospital de Univalle. Allá recibió pulsos con corticoides, ya en este caso se utilizó metilprednisolona de 500 miligramos cada 12 horas. Generalmente estos pulsos se le hacen 3 pulsos días continuados. Y se le dio, esta abreviación corresponde a ciclosporina, ¿ya? Tomaba 0,9 ml cada 12 horas, porque la ciclosporina viene comprimido y viene también líquida, ¿no? O en cápsulas y líquida. Inició prednisona en dosis alta, 60 miligramos, y luego le fueron disminuyendo dosis con recidivas, dice, ¿no?
había corticodependencia en este paciente, ¿ya? Hay dos términos importantes que tenemos que aprender. Uno de ellos es corticodependencia, corticoresistencia, ¿ya? ¿Y qué quiere decir corticodependencia? Es cuando el paciente necesita del fármaco, le estamos dando el corticoide, hay mejoría, pero en cuanto nosotros estamos disminuyendo la dosis o la queremos suspender, empieza otra vez a haber recidiva, aparece nuevamente la proteinuria o incrementa nuevamente. Entonces, la corticodependencia es eso. La corticoresistencia vendría a ser cuando, pese a que estamos dando las dosis del medicamento, ya la patología no consigue responder. Entonces son dos términos que hay que conocer, porque este paciente tuvo los dos, ¿ya? Ya les voy a contar el porqué. En La Paz, en el 2015, ¿ya? Una doctora Huanca dice, le inicia tratamiento con micofenolato de mofetil, que es este que está MMF, prednisona, ciclosporina, y le realiza una biopsia renal en el 2016. Ahí vino con el diagnóstico de glomerulonefritis segmental y focal. Eso también lo vamos a aprender más adelante, ¿ya? Este es su diagnóstico del paciente. O sea, tiene una glomerulonefritis focal y segmentaria, o segmentaria y focal, como ustedes quieran, y realizó pulso con metilprednisolona nuevamente de 1 gramo, ¿no?, por día, por 3 días, o sea, el 8, el 9, el 10 de noviembre del 2017. ¿Ya? Entre los antecedentes personales patológicos de relevancia, dice que tiene diagnóstico de hipertensión más o menos 5 a 6 años, inició tratamiento con amlodipino y enalapril. En ese momento estaba utilizando enalapril de 10 miligramos cada 12 horas, el Betaplex, que es el Carvedilol de 12.5 cada 24, y nos mencionaba de que cuando era niño tuvo hepatitis, ya que es un buen antecedente. No tenía antecedentes quirúrgicos, y los antecedentes familiares: un padre fallecido de 73 años con diabetes mellitus y una madre viuda de 71 años que era hipertensa. Y en esta transición del 2015 hasta el 2018, la paciente empezó a tener problemas con dolores articulares y la diagnosticaron con artritis reumatoide, ¿ya? Aparentemente todo desencadenado por la angustia, el estrés que tenía con el cuadro de su hijo, ¿no? Tiene 2 hermanos sanos, no tienen patologías conocidas, y en este momento el paciente hasta el 2018, julio del 2018, tenía una depuración de creatinina de 80 ml, ¿no? Entonces ya sabíamos que este paciente estaba en segundo estadio de la clasificación clásica. Todo el tratamiento que recibía el paciente, que era prednisona de 20 miligramos, un comprimido en la mañana, uno en la tarde, así nosotros lo registramos en las historias clínicas. La ciclosporina 100 más 100, o sea, cada 12 horas, micofenolato 500 más 500, en enalapril 1 y 1 en el momento de la confección de esta historia clínica. El Betaplex, que aquí es con X, no con Z, es 12.5 cada 24. Y el Lincoril, que es el Diltiazem, que es un medicamento que es antianginoso, ayuda un poco con la presión arterial, pero principalmente nosotros lo utilizamos como ahorrador de ciclosporina. ¿Por qué? Porque podemos dar una dosis de ciclosporina basal, y para no gastar tanto en medicamento, como es un medicamento caro, nosotros al darle Lincoril, los niveles plasmáticos de la ciclosporina aumentan. Entonces, así yo no gasto tanto dinero en ciclosporina, o sea, un ahorrador de ciclosporina, porque me mantiene los niveles plasmáticos de la ciclosporina alta. En ese caso, nosotros utilizamos Lincoril. Este Lincoril tiene el mismo efecto para la ciclosporina como para el tacrolimus, que actualmente es uno de los fármacos inmunosupresores para trasplante o para este tipo de patología que nosotros utilizamos. Es menos tóxico porque es nefrotóxico. Todos los anticalcineurínicos, así como la ciclosporina y el tacrolimus, son tóxicos para el riñón, pero el tacrolimus ha demostrado mejores evidencias, no es tan diabetógeno como la ciclosporina, ¿ya? Pues es una de las complicaciones también que provoca diabetes en algunas personas. Atlancil, ya como antiarrítmico, lunes a sábado, descansaba domingo. En este paciente ya era necesario, pese a tener estar en un segundo estadio, ya necesitábamos de eritropoyetina de 10.000 unidades por semana, porque el paciente anemizaba bastante, ya, porque tenía rango de proteinuria muy alto, y también aparte de esta proteinuria tenía hematuria, entonces anemizaba por varias situaciones.
Y otro de los fenómenos que tenía era que tenía hiperuricemia, por eso tomaba Febustat, ya que es el Febuxostat, como medicamento de última generación para el tratamiento de la hiperuricemia. Dice que hasta hace un año, o sea, hasta el 2000, el paciente, hasta hace un año el paciente tenía 2000 ml de diuresis en 24 horas, o sea, que orinaba bastante normal. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Doutor, uma pergunta. Ele tinha edema? Tenía edema. E o corticoide, porque se escuta que corticoide deixa a pessoa hinchar. Sí, pero fíjese usted que ese hinchazón que provoca el corticoide, o sea, con un aspecto cochinoide o la tendencia a aumentar, el corticoide lo que hace, le dice al cuerpo, ¿no? Genera ansiedad y uno come, y todo lo que uno come lo reserva. Esa es una de las cualidades que tiene lastimosamente el corticoide, pero no así tendría que ser el edema producto solo del corticoide. Claro, va a haber un aumento de la turgencia tal vez, pero el edema era propiamente por la hipoalbuminemia. Cuando se pierde tanta proteína por la orina, perdemos la capacidad oncótica dentro de los vasos sanguíneos y así en las otras estructuras del cuerpo. Y por ende, el líquido va a empezar a distribuirse de forma inadecuada, ¿no? Va a empezar a escapar a terceros espacios por esa falta de oncosis, porque las proteínas generan ese poder oncótico, ¿ya? Bueno, estamos casi todos, 31 de 34 en la llamada. Ya no falta casi nadie. Ok, vamos a continuar con esto. Estuvimos viendo varias cosas en el paciente, buscando variables, y vemos, por ejemplo, que la presión arterial ha tenido transiciones, pero no ha tenido hipertensión tan marcada. En algunas consultas tal vez, ¿no? Aquí con 150, 90, 148, pero luego, según el paciente se manejaba mejor en casa. Fíjense cómo aquí tiene 111, 115, entonces había un regular manejo de la presión, ¿ya? Otra de las cosas es que el paciente era bastante nervioso y cada vez que asistía a la consulta, pues estaba con las variables vitales un poquito alteradas, ¿ya? El peso, desde que nosotros lo conocimos, llegó con 90 kilogramos, 82, 67, mire, del 15 al 22 de noviembre de ese año. O sea que el paciente estaba bastante en sobrecarga. Lo que hicimos fue secarlo, ¿no? Y así fue mudando el peso con subidas y bajadas. Mira, aquí 63 a 59, ¿no? Bastante variabilidad tenía el peso, y esto de acuerdo a los rescates que se iban haciendo en él. La hemoglobina de él se mantuvo siempre en 10.5, 11.5, 11.6 en cada una de las consultas, bajando hasta 9.5. ¿ya? En algún momento llegó a 11.8, casi ideal en este paciente. Y otra de las cosas que nos preocupaba bastante eran las dosis de ciclosporina. Los niveles plasmáticos nosotros los revisamos generalmente cada mes. Y si el paciente demuestra mejoría, se puede extender incluso cada 2 meses, pero lo ideal es hacerlo cada mes. Y la dosis para un paciente de ciclosporina en sangre, nosotros deberíamos mantenerlo entre alrededor de 250, 200 mínimo, ¿ya? Para que sea óptimo. Más alto que eso ya se torna demasiado tóxico para el riñón, y demasiado bajo, menos de 100, es poco medicamento para este paciente. Entonces, en la primera consulta que él reportó un dosaje de ciclosporina, la ciclosporina estaba en 72, muy bajita. Se hizo un ajuste seguramente y luego subió a 230, en el próximo 260, y de ahí se estuvo manteniendo en la cifra que ustedes están viendo, ¿ya? Luego, la proteinuria del paciente, inicialmente 4 gramos, es lo que tenemos registrado, 4.6. La albúmina de este paciente se mantenía en 2.3, 2.2, 2.7, siempre inferior a 3. ¿ya? En general, siempre estuvo inferior a 3, seguramente en algún momento se le indicó albúmina y fue corrigiendo. La albúmina nosotros la indicamos cuando estamos con una albúmina por menos de 3, 2.5, hay que dar albúmina. ¿Listo? Hay que dar albúmina porque el hígado no puede compensar la pérdida en un síndrome nefrótico, y se genera una pérdida tan importante que la producción diaria que hace el hígado es insuficiente y termina el paciente con poca albúmina, disminuyendo proteínas totales por autoconsumo,
y luego hipoalbuminemia, empiezan a ver los edemas, ¿no? ¿Ya? En el examen de orina, EGO, ¿ya? Examen general de orina, las proteinurias aparecían siempre por más de 100, más de 100, más de 100. En algún momento 30 miligramos apenas, que nos hacía pensar de que quería entrar en remisión, ¿ya? Pero nuevamente 100 y así. Algunas cosas que presentó a mediados, casi en abril de 2018, un viral positivo, ¿no? Con salmonelosis, y esto lo mantuvo, seguramente ahí se le hicieron pulsos, o sea, fue presentando algunas que otras complicaciones además, ¿ya? Y como ven, la ciclosporina nunca menos de 100, más de 150 hasta 300 en algún momento, ¿ya? Aquí fue cuando lo vio la doctora, la cardióloga, ¿ya? Y aquí tenía edema y había aumentado la prednisona. En el tiempo que nosotros lo vimos, ya había entrado en remisión, ya en 2018, en agosto, y luego el paciente nuevamente empezó a ser recidiva en el examen de orina y empezamos a ver proteínas nuevamente, ¿ya? En el caso de este paciente, esta patología que él tiene, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, es una patología agresiva. Generalmente cuando no tiene la lesión de punta, eso es en la parte histológica, ¿ya? Es una de las más malignas la que él tiene. Y a veces hay remisiones espontáneas, como dice aquí, pero más del 50% de los pacientes, dice, va a presentar insuficiencia renal dentro de 10 años. Y un 20% de ellos, dice, la enfermedad renal terminal se produce dentro de 2 años a pesar del tratamiento. Y es más probable si los pacientes tienen fibrosis túbulo intersticial importante. El trastorno progresa más rápidamente en adultos que en los niños, ¿ya? Sin embargo, el síndrome nefrótico es más frecuente en niños que en adultos, ¿ya? Pero en adultos progresa mucho peor. La presencia de esclerosis segmentaria de forma consistente en el polo glomerular, donde se originan los túbulos, que se llama la lesión de punta, puede predecir una mejor respuesta. En este caso no había lesión de punta, o sea que era la variable más peligrosa, más agresiva, ¿ya? Otra variante dice en las cuales las paredes de los capilares están colapsadas. Bueno, hay un cambio en general de la estructura del glomérulo, ¿no? Principalmente todos los elementos de la membrana de filtración, podocito, la membrana como tal, se pierde la electronegatividad de esa membrana, ¿ya? Y algunas otras situaciones inmunológicas pueden agravar, como por ejemplo el embarazo puede exacerbar esta glomerulosclerosis focal y segmentaria. Puede reaparecer después en el riñón trasplantado. O sea que si yo tengo un paciente como este y lo trasplanto, lo más probable es que haya recidiva en el post-trasplante, ¿ya? Y es difícil saber cuánto va a durar esto. Después, el riesgo es mayor en niños pequeños, dice, y las personas que no son de raza negra, los pacientes que presentaron insuficiencia renal menos de 3 años después de la aparición de la glomerulosclerosis, aquellos con proliferación mesangial y los que reciben trasplantes repetidos cuando el diagnóstico antes del primer trasplante de la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Las formas familiares de la glomerulosclerosis segmentarias rara vez se repiten después de un trasplante, pero bueno, eso no se puede saber, ¿no? Los adictos a la heroína con síndrome nefrótico debido a glomerulosclerosis focal y segmentaria pueden presentar una remisión completa si dejan de consumir la droga en las primeras etapas de la enfermedad. La terapia inmunosupresora, todo lo que se hizo es lo que hay que hacer, y nosotros, luego de que no teníamos mejoría en el paciente, utilizamos biológicos. En este caso, en Bolivia tenemos el rituximab, ¿ya?, que es el que nosotros utilizamos para contrarrestar. En este paciente hemos hecho tratamiento con rituximab, y bueno, tuvimos un tiempo de que estaba entrando en remisión, pero al final la corticoresistencia y corticodependencia no nos ayudaron, porque este paciente tuvo algunas situaciones. Cuando ya estaba entrando en remisión, cometió el error de dejar de tomar los inmunosupresores. No estuvo tomando el tratamiento para la dislipidemia, estuvo descuidado de la parte de los medicamentos para la presión, y ahí fue donde se complicó todo. Cuando quisimos nosotros introducir nuevamente los medicamentos, ¿no?, ya no era solamente la corticodependencia, sino que el paciente no mejoraba, o sea, hizo corticoresistencia.
Por eso tuvimos que cambiar, en vez de hacerle pulso con metilprednisolona solamente, tuvimos que acudir al rituximab como biológico para este tipo de cuadros, ¿ya? Eso en cuanto a ese paciente, no sé si ahí tienen algún comentario. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Doutor, Ajá, dígame. esse paciente pode desencadear uma hipotiroidismo? En general, en todos los pacientes renales, oiga, por todo el uso de corticoides, por muchos otros factores, siempre el hipotiroidismo está, oiga, asociado en estos pacientes. Entonces es algo que hay que descartarlo, ¿ya? Es algo que siempre hay que descartar en estos pacientes. Cuando se hacen los estudios de trasplante, siempre se hacen las pruebas del perfil completo, ¿no? TSH, T3, T4 y T4 libre. Ya es una buena pregunta. Bueno, Gracias. el caso es que en este paciente, ya les voy a mostrar, no sé si todos vieron la fotografía que les subí en el Telegram. Este paciente, si ven acá, me lo mandó recién este estudio, fue el 15 de este mes y ya estoy con una creatinina de 5.6. Si sacamos cuenta con el talla y el peso del paciente, tiene para una función de 17 ml, o sea que está próximo, ¿no? Está en cuarto estadio, casi borderline para quinto estadio, y lo más probable es que ya necesite de diálisis en próximas semanas, meses. Entonces tenemos un paciente que en apenas 5 años, pese a toda la batería de medicamentos que se le dio, está llegando a una terapia dialítica, inevitablemente. En algún momento hemos corrido el riesgo de perder la vida del paciente porque se desnutrió tanto, estaba tan descompensado que no meritaba poner en riesgo su vida para salvar los riñones. Incluso nosotros nos propusimos el uso de naproxeno, que es un AINE bastante agresivo para el riñón, pero puede provocar una estenosis que disminuya tanto la proteinuria, que va a dañar más el riñón, pero que va a disminuir esa proteinuria tan peligrosa y agresiva. Ya vamos a ver por qué es tan peligrosa. Vamos hasta aquí. ¿Ya? El síndrome nefrótico, hay un memotécnico para estas palabras de nefrótico, ¿ya? Que nos va a ayudar a que podamos recordar de qué se trata, ¿ya? Entonces, nefrótico. La primera, que es N, viene de anasarca. El paciente se sobrecarga con más de 10 litros, puede llegar hasta 17 o 20 litros en el cuerpo. Embolismo es otra de las características de estos pacientes. Tienen alteraciones por dislipidemia bastante agresivas, hacen infecciones todo el tiempo, ¿ya? Pueden llegar a ser fracaso renal agudo o insuficiencia renal aguda, producto de esta dislipidemia que llega incluso hasta los túbulos y produce obstrucción. La colesterolemia, desde luego, tubulopatías, puede haber necrosis tubular aguda, muchas complicaciones a nivel de túbulos, ¿ya? Alteraciones en los iones del cuerpo, todos los elementos, todos los iones, algunas alteraciones cutáneas importantes, que algunas de estas alteraciones cutáneas se pueden advertir, ¿ya? Con tiempo. Podemos nosotros ver manifestaciones en las uñas de estos pacientes, ¿ya? Que cuando hacemos el examen físico nos deberían llamar la atención. Y lo que dije antes, la oncosis, ¿ya? La pérdida de proteínas genera una disminución de la oncosis en estos pacientes, entonces este memotécnico es importante que ustedes lo recuerden, ¿ya? La definición, si ustedes la buscan, ¿ya? En cualquier libro que ustedes quieran buscar, habla de que el síndrome nefrótico es un cuadro clínico caracterizado por proteinuria superior a 3 gramos, 3.5 es un síndrome nefrótico franco, o sea que más de 3 ya es síndrome nefrótico, ¿ya? Para los niños hay otra forma de medirlo que lo vamos a ver después, pero es por superficie corporal, 40 miligramos, hablamos por kilogramo peso en los niños, acompañada de hipoalbuminemia, generado por esa albuminuria, ¿ya? Y en formas secundarias y variables puede haber edema, ¿no? Hiperlipidemia, lipiduria, tendencia a las infecciones y complicaciones tromboembólicas, como presentó este señor. Es más frecuente en niños, o sea, sí se da más en niños. El problema es que cuando se da en adultos, pues avanza, pues lo agota rápidamente, es más peligroso, ¿no? Pueden haber causas primarias y secundarias. ¿Qué quiere decir? Propias del riñón, cuando son primarias,
o alguna enfermedad sistémica o alguna otra que pueda provocar que el paciente llegue a tener una pérdida de proteínas grande, ¿ya? El diagnóstico se realiza determinando las proteínas urinarias en una muestra colectada en 24 horas, ¿ya? Otro de ellos es el examen físico con una buena anamnesis y las pruebas serológicas y la biopsia renal, ¿ya? Los síndromes nefróticos generalmente se hacen muchas biopsias para poder llegar al diagnóstico, si no es difícil. El pronóstico y el tratamiento dependen de la causa. Entonces, en adultos ya es más de 3, en general tomamos esta variable y es la que más me importa, 3.5 gramos por día. ¿Listo? Los niños, como le dije, 40 miligramos por metro cuadrado y la hipoalbuminemia, asociado a estos fenómenos de hiperlipidemia, edema y lipiduria. En resumen, proteína, hipoproteinemia, hiperlipidemia. Como habíamos visto, la nasarca, el embolismo, infecciones, fracaso renal agudo, colesterolemia, tubulopatía, lesiones cutáneas, estas manchitas, por ejemplo, que tenemos acá, que son las líneas de Muerke, son características en los síndromes nefróticos. Hay diabéticos que llegan a tener rangos de síndrome nefrótico o de pérdida de proteínas importantes y uno puede advertir estas bandas que se ven aquí en las uñas. ¿Listo? Bueno, este síndrome traduce un aumento anormal de la permeabilidad de la membrana, o sea que todos los segmentos están alterados, todos los segmentos de la membrana de filtración están alterados. Yo les he subido a la plataforma Moodle un libro que es un handbook de Oxford para nefrología y que en la página 554 se los busqué, ahí les hice un comentario también, ¿ya? Nos dice qué elementos son los que están dañados, o sea, se daña el glicocálix, todas las células endoteliales del glicocálix que habíamos mencionado en las anteriores clases, el endotelio fenestrado, ¿no? La membrana basal glomerular, los podocitos con prolongaciones digitales, ¿ya? Y esto que voy a subrayar acá, los slits o los diafragmas, que son los espacios que hay entre uno y otro podocito, empiezan a tener problemas, generalmente se dilatan, para luego, cuando ya está bastante avanzada la enfermedad, se fusionan para tratar con un mecanismo de compensación, de defensa, como quieran llamarle, para poder evitar que salga tanta proteína. Pero todo inicia con una alteración de la membrana de filtración de todos estos elementos que estamos viendo, ¿ya? Posteriormente hay una lesión de la membrana que va a terminar en la pérdida de la electronegatividad. ¿Quién se acuerda para qué servía esa electronegatividad de la membrana? Hasta contar 5. 1. Para repeler varias proteínas. Para sodio, la calcio. proteína. Ajá, Katia, bien. Cargas negativas se repelen. Bueno, gracias. Se pelea la carga. ¿Quién habló, Melissa? Yo, Sí, doctor. también. Ah, ya. Sí, ya la anoté. Gracias. Bien, entonces ese es uno de los elementos más importantes, ¿ya? A veces dicen que hay mucho, no sé, en la herbolaria, algunas frutas, algunas plantas mejoran y favorecen a los riñones, ¿no? Pero no se ha demostrado en todas. Es más, muchas de ellas producen más bien daño. Es el caso, por ejemplo, del nonis, es el caso de la carambola, no sé si conocen ustedes la carambola, provocan lesión renal, y la única de la que sí se ha hablado y se ha podido demostrar de que funciona para mejorar la membrana basal glomerular es la, ahorita me voy a acordar el nombre, la linasa. ¿Ya? La linasa tiene glicoproteínas que recuperan el glicocálix y le dan nuevamente esa electronegatividad a la membrana basal. ¿Ya? Por eso la gente dice, ¿no?, que funciona, pero no sabe bien el por qué. En algún lugar lo escucharon, pero sí está demostrado que la linasa tiene esas propiedades. ¿Ya? Detrás de este síndrome se puede identificar un amplio espectro de enfermedades y también variaciones en cuanto a su origen. Ya pueden haber muchas de ellas. Puede ser causado por enfermedades renales muy diversas,
Su aparición le otorga mal pronóstico a la causa de base, excepto aquellas que responden a corticoides. ¿Cuándo se da uno cuenta de esto? Si van a iniciar corticoides, y esto es para que lo recuerden toda la vida, deben iniciar en dosis suficientes y altas. No vayan a estar dando corticoides de forma tímida. Lo único que van a provocar ustedes dando corticoides en dosis muy bajas es provocar justamente corticodependencia, corticoresistencia y que el paciente no tenga una remisión adecuada. ¿Cuánto tiempo van a utilizar corticoides? No utilicen corticoides menos de 6 meses. Siempre es más de 6 meses el tiempo que hay que utilizar. Si usted pretende que una glomerulopatía o un síndrome nefrótico va a mejorar con el uso de corticoides en semana, está equivocado. El corticoide no se debe quitar en este tipo de patología de esa forma. Sería algo tonto iniciar para después cortar en algunas semanas. Hay que dar por lo menos 6 meses y de ahí ir haciendo análisis para ver cómo va la remisión. Si entra en remisión, ¿ya? Y si no entra en remisión, prolongar nuevamente el uso, de continuar utilizando por otros 6 meses. En cuanto tengamos evidencia nosotros de remisión, ¿ya? Permitir que esa remisión de una proteinuria alta vaya entrando a rangos casi de normalidad, y cuando ya ingrese en rangos de normalidad vamos a ir quitando el corticoide a medida que vayamos viendo que esa remisión se mantiene, ¿ya? Porque en cuanto aumente otra vez la proteinuria y nosotros estábamos en un estado aparentemente de remisión, bueno, hay que dar más medicamentos y mantenerlo durante 6 meses, ¿no? Pero si hubiera la mejoría y pese a que estamos retirando escalonadamente los corticoides, mantiene la remisión, podemos ir haciéndolo mes a mes, cada 2 o 3 semanas, ir quitando la dosis de corticoide hasta que suspendemos durante algún tiempo y solo se queda con prednisona el paciente. Podemos suspender la ciclosporina o lo que se esté usando y seguimos vigilando, ¿ya? Y hacer chequeos cada 3, cada 6 meses cuando ya hay remisión total. Entonces, algunos conceptos, ¿no? Lo que estamos viendo acá, ¿ya? Si es que hay algún comentario, igual me interrumpen, no hay problema. Lo que estamos viendo acá son los patrones de lesión glomerular. Cuando yo les hablaba de este síndrome nefrótico, les decía que el paciente tenía de base una glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Y eso puede parecer chino para cualquiera que no sabe o que nunca escuchó. Si nosotros vemos este dibujito que yo estoy aquí marcando, este es un glomérulo, esta es la cápsula de Bowman, aquí tenemos lo verde que está pintado, es el espacio urinario, y todos estos son los capilares, ¿ya? Como un ovillo, así se lo ve, o como, no sé, como sus extensiones, como unos racimos de uva, como quieran. Fíjense que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Prolongaciones de este glomérulo. Ahora, cuando el daño solamente afecta a un pequeño segmento del glomérulo, ¿ya? Se llama segmentario, como su nombre. Cuando el daño o la patología de base afecta a todo el glomérulo en su extensión, se llama global. Eso cuando hablamos de glomérulos por separado. Y ahora, la interpretación para cuando nosotros estamos analizando la muestra completa de la biopsia, ¿ya? Si la lesión o la enfermedad ha provocado, o está causando daño o afecta a todos los glomérulos, le decimos difusa. Y cuando afecta solamente a algunos sí, algunos no, ya se llama focal. ¿Listo? Entonces, en este caso, a este paciente le estaba afectando una glomerulosclerosis focal y segmentaria o segmentaria focal. ¿Qué quiere decir? Que afectaba a una parte, no a todo el glomérulo, solo a algunas partes del glomérulo, y hablando ya en el grupo, unos glomérulos eran afectados y otros no. Unos glomérulos sí, otros no. Pero la lesión no era global, era segmentaria, solamente algunos segmentos, ¿ya? ¿Se entiende eso? Por favor, es importante que me digan si no se entiende. Lo que sea, manden mensajitos, ¿ya? ¿Alguien no entendió esta parte? ¿Están ahí? Bueno, vamos a seguir. Para darle otros ejemplos, cuando hay esas infecciones bacterianas, infecciones de la garganta,
que terminan dañando el riñón, ¿ya? Estamos hablando de una glomerulonefritis difusa aguda. En esos casos, por ejemplo, hay un daño global y hay un daño difuso, o sea, de todos los glomérulos que están comprometidos, ¿ya? Para que tengan otra idea. Entonces, si nosotros vemos este dibujo, esta placa histológica, ¿qué quiere decir? Cuando el segmentario solamente afecta a este segmento, ¿no? Vamos a ir para atrás. No sé por qué no me aparecen los marcadores. Pero afecta a este segmento únicamente, a este segmento de acá, y la otra parte del glomérulo inicialmente no está afectado. A lo que es importante de la biopsia no se la hace en cualquier momento tampoco. Nosotros vamos a hacer la biopsia cuando veamos que está iniciando pues el cuadro del paciente, desde luego. Si ustedes esperan hacer una biopsia, no solamente en este caso, sino en cualquier caso, cuando la patología ya está bastante avanzada, cuando la patología ya lo está mandando al paciente a cuarto o quinto estadio, ya no conviene hacer la biopsia, ya no es momento. ¿Listo? Porque los cambios inicialmente que van a hacer, vamos a ir para atrás, inicialmente iban a hacer esta lesión focal, esta lesión focal y esta lesión segmentaria. Con el tiempo el daño va a terminar destruyendo el glomérulo, ¿no? Y vamos a encontrar una glomerulonefritis inespecífica, por darles un ejemplo, ¿no? A veces decidimos hacer biopsia cuando ya pasó mucho tiempo y no es lo adecuado, ¿ya? Si hablamos de porcentaje, vamos a ver que en los niños todas las patologías primarias que pueden llegar a un síndrome nefrótico, ¿ya? De las principales, tres vamos a decir, las principales son la nefropatía de cambios mínimos, ¿ya? Esta patología consiste en una lesión a nivel de la membrana de filtración, donde hay unas alteraciones bastante mínimas, como dice el nombre, con una membrana delgada, y esta es una de las más frecuentes en niños. O sea que cuando les llegue un niño con síndrome nefrótico, lo primero que pueden ustedes pensar es que haya una lesión mínima o de cambios mínimos a nivel de la membrana de filtración. Hay una lesión de los podocitos, algunas estructuras de integración, y es la más frecuente. Generalmente responde bien con corticoides. La glomerulonefritis esclerosante y focal, o focal y segmentaria también recibe ese nombre, es menos, y la glomerulonefritis membranosa es mucho menos todavía. Es mucho más rara en niños. No quiere decir que no se presente, pero es mucho más rara. Entonces, generalmente hay que pensar en esta de cambios mínimos. Cuando hablamos en adultos, ¿ya? Cuando hablamos en adultos, no sé si ustedes lo ven, las tres que mencionamos ahorita se repiten para adultos, pero al revés. O sea que la membranosa es la más frecuente en adultos. En segundo lugar está la esclerosante y focal, y en tercer lugar en adultos estaría la de cambios mínimos, si se fijan aquí en relación a los porcentajes. O sea que estas tres son las más frecuentes, pero en niños más frecuente es cambios mínimos, y en adultos es menos frecuente la de cambios mínimos, ¿no? Está en tercer lugar y en los niños está en primero. Así se debería interpretar. Esas son las principales y las primarias, pero cuando hablamos de causas secundarias, estamos hablando de otro tipo de enfermedades sistémicas o inmunológicas que pueden desatar el síndrome nefrótico. El lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, púrpura de Henoch-Schönlein, ¿ya? Que este es un cuadro que puede aparecer de una forma atípica. Las características clínicas y físicas en el paciente aparecen con un puntillado rojo, ¿ya? Como si fuera una vasculitis, de la cintura para abajo. El paciente acusa dolor abdominal bastante intenso, ¿ya? Que se produce por una intususcepción del intestino. O sea, se quiere invaginar el intestino, provoca cólicos, y eso es un cuadro aparatoso con mucho dolor. A veces estos pacientes llegan incluso a cirugía, ¿ya? Siendo que no lo necesitan, llegan a cirugía por este tipo de cuadros, y a veces dentro del quirófano no encuentran nada, ¿no? Otros síndromes que son importantes, que voy a mencionarlos porque sí son importantes, son más frecuentes. El síndrome de Goodpaster, que esta es una glomerulonefritis que tiene que ver con membrana, el síndrome de membrana basal delgada, también se le llama así,
o síndrome riñón-pulmón, porque así como se afectan las estructuras de colágeno del riñón, también se alteran las estructuras del pulmón, ¿ya? También es un cuadro aparatoso, hay mucho dolor articular, es un cuadro donde se lesiona bastante el pulmón y el paciente llega a tener incluso hemoptisis, situaciones que agravan neumonía, y estos pacientes, si bien se desarrolla en la vida un poco más avanzada, arriba de los 40, 50 años, pero estos pacientes fallecen, no sobreviven mucho, es un cuadro muy triste. Yo apenas he visto hasta ahora un síndrome de Gutt-Pasteur, es bastante raro también verlo. De las enfermedades metabólicas y heredofamiliares, las más importantes van a ser diabetes mellitus, ¿ya? Que van a llegar a provocar, no en todos, pero van a tener una proteinuria, rangos nefróticos. Es raro que un diabético llegue a tener rangos tan altos de proteinuria, ¿ya? Cuando vemos eso en un diabético es de mal pronóstico. Y el síndrome de Alport, que también es una patología familiar que se hereda, generalmente pueden llegar a una vida adulta los pacientes con síndrome de Alport, y esto puede afectarles no solamente al riñón, sino que también se pueden quedar sordos los pacientes. No nos olvidemos que las estructuras de colágeno, principalmente del tipo 4, incluso hasta el 2, pueden verse afectados, y uno ve en estos pacientes algunas variables. Por ejemplo, un examen de orina casi normal. Lo único que nos puede advertir a veces es un poquito de proteinuria inicial, isolada o acompañada a veces de hematuria, que no es frecuente, pero generalmente se ve proteinuria y es lo único, lo demás está casi normal, ni siquiera cilindros aparecen. Entonces es una de las más frecuentes. Entre las bacterianas o infecciosas, ¿no? Está glomerulonefritis postestreptocócica, que es por el estreptococo del grupo beta hemolítico A, que es una de las más frecuentes y puede provocar síndrome nefrótico. O sea que después de una infección de la garganta o alguna infección, generalmente después de un tiempo de 14 o 21 días como tiempo prodrómico, puede aparecer una insuficiencia renal o puede aparecer, ¿no? Elementos o evidencias de daño renal. Las endocarditis infecciosas, que a veces no son evidentes, tuberculosis, ¿ya? Pielonefritis crónica, porque hay pacientes de que tienen itus, ¿no? Una repetición durante mucho tiempo y pueden terminar provocando síndrome nefrótico. Las víricas, como algunos virus, ¿no? Aquí tenemos virus de hepatitis B, el VIH, citomegalovirus, y virus de Epstein-Barr y el herpes zóster. Estos son virus que están en el ambiente. El citomegalovirus es bastante frecuente, pero este es un virus que en pacientes inmunodeprimidos puede provocar muchos desastres, ¿ya? En los pacientes trasplantados tenemos mucho miedo porque un citomegalovirus puede causar la muerte del paciente con cuadros pulmonares realmente severos, y la medicación para este virus es bastante específico. Se hace uso del valganciclovir, ¿ya? Y es un tratamiento caro, más o menos, para que tengan una idea. Cada tableta puede costar entre 450 a 500 bolivianos y se da entre 1 y 2 tabletas por día, y el tiempo de tratamiento va de 1,5 a 3 meses, o sea que fácilmente el paciente gasta entre 7.000 a 15.000 dólares solamente por este citomegalovirus en los inmunosuprimidos o en quien necesite el tratamiento. Algunos fármacos, voy a mencionar aquí algunos: los AINES, el uso indiscriminado de AINES, los derivados de la penicilina, el captopril para aquellos que lo utilicen en alguna urgencia hipertensiva. Ya saben que el uso de captopril puede provocar incluso el síndrome nefrótico, y algunas otras situaciones: preeclampsia en la mujer por un aumento de la hiperfiltración, la nefroangioesclerosis que deriva de un daño por hipertensión al glomérulo. Ya los pacientes que son hipertensos y no se cuidan, pues ellos van a terminar haciendo una nefroangioesclerosis, obesidad mórbida, nefropatía crónica de rechazo. Y esto es más en pacientes que han sido trasplantados, que por el tiempo de sobrevida del injerto a veces alta, o pueden haber recidivo, pues puede haber, ¿no? Síndrome nefrótico. ¿Ya? Aquí debo decir de que una de las cosas que el paciente cuando es trasplantado nunca debería hacer, ningún paciente que esté tomando medicamento inmunosupresor, es suspenderlo.
¿ya? En el caso de los injertos renal trasplantados, peligroso suspender la medicación porque el tipo de rechazo que se va a provocar ahí es un rechazo mixto, ¿ya? Y es el peor de los rechazos. Entonces se le debe hacer saber al paciente de que no puede suspender su medicamento porque el rechazo que va a venir es bastante agresivo, ¿ya? Bueno, esto es para mencionar lo que ya habíamos dicho en nuestra clasificación de primarias y secundarias. Algunas idiopáticas, hay neoplásicas, bacterianas, protozoos, cualquier tipo de infección, ¿ya? Esto pueden leerlo ustedes, es algo de lo que ya mencionamos. Esto igual. Hay un fenómeno de algunos pasos en la fisiopatología que sí debemos mencionar, ¿ya? El fenómeno central, desde luego que va a ser la proteinuria, y el resto de las manifestaciones son consecuencias de la primera o de la anterior, ¿no? De la proteinuria. Esa hipoproteinemia, edema, hiperlipidemia, alteraciones de la coagulación que van a terminar lesionando al paciente. Fíjense, hasta aquí, no sé si estamos bien todos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Vamos bien? Está todo bien, doctor. Ya, si algo no queda claro, me avisan, ¿ya? Bueno, este recuadro es el recuadro de la fisiopatología del síndrome nefrótico. Entonces ya les había mencionado, ¿no? Inicia con una alteración de la barrera de filtración. Con esto hay un aumento de los slits, o sea, los poros, el tamaño de los poros, aumenta el tamaño de las hendiduras, ¿no? Luego, esta barrera pierde su electronegatividad, que debe ser su más importante recurso que tiene a la hora de proteger al riñón o a la membrana de filtración. Esta pérdida de la electronegatividad va a dejar acercarse a las proteinurias y rebasar la membrana. Entonces, por un lado tenemos proteinuria y provoca la hipoproteinemia a nivel sanguíneo. Esa hipoproteinemia va a ser la que va a generar ese edema por disminución de oncosis y la hiperlipemia o la dislipidemia que estos pacientes tanto presentan. ¿Quién sabe de qué forma afecta la hipoproteinemia en la hiperlipemia? ¿Por qué se da? ¿Qué tiene que ver la proteína para que aparezca la dislipidemia? ¿Alguien? ¿Están buscando en la computadora? Hasta contar 5, ¿alguien sabe? No, doctor, repita, por favor. No, repita la pregunta, por favor. ¿Qué tiene que ver la proteinuria en la hiperlipidemia o la dislipidemia? ¿Por qué se da la dislipidemia? ¿Cuál es el fenómeno fisiopatológico? Es una manera compensatoria por la pérdida de proteínas. No es compensatorio. Porque es negativo, es un fenómeno negativo. ¿Por qué se dará esa dislipidemia? ¿Quién sabe? La pérdida de ¿Es proteínas. para mantener la presión? No. ¿La presión oncótica? No, nada que ver. Gracias. Porque las proteínas son transportadoras. ¿Quién está hablando? Existen proteínas. Melissa. Ya, Melissa. Siga. Porque hay proteínas que son transportadoras de las degradaciones de los lípidos o algo por ahí más o menos de ese metabolismo de los lípidos. ¿Se acuerda del elemento transportador? No recuerdo ahorita, doctor. Ya. ¿No es la albumina? No, el transportador de los lípidos, de los colesteroles. Si ustedes revisan, van a encontrar un elemento que se llama kilomicrón, lo han debido escuchar, solo que no se acuerdan. ¿Ya? Este es un transportador de colesteroles. ¿Y qué sucede? Es como cuando hay un día de paro en el transporte público. Aquellos que van en micro a la universidad, cuando salen de sus casas y se van a tomar el micro ahí a la calle, a la esquina, se quedan esperando un montón de tiempo porque no hay transporte, porque hay paro. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a aglomerarse la gente en las esquinas, en las paradas, porque no hay suficiente transportador. Lo mismo ocurre con la hipoproteinemia.
Lo mismo ocurre con la pérdida de albúmina o de cualquiera de las proteínas, ¿ya? Disminuye a nivel plasmático, disminuye a nivel general, entonces no hay proteína para trasladar o para transportar a esos colesteroles. Entonces los colesteroles empiezan a quedarse varados, por así decirlo, y empiezan a aumentar los niveles séricos de estos en sangre. Por eso se tornan peligrosos. Mientras más caquéctico, mientras más hipoalbuminémico, mientras más pérdida de proteína, mientras las proteínas totales estén más disminuidas en el paciente, más riesgo de trombosis, ¿no? Y más riesgo en estos pacientes de hacer complicaciones, sobre todo infecciosas. Y desde luego, lo último que vendría a ser la alteración de la coagulación. ¿Ya? Van a revisar ustedes que el factor antitrombótico 3 está alterado en los pacientes renales. ¿Ya? Entonces, esa va a ser una de las tareas. Factores de coagulación alterados. Bien. ¿Alguien me puede decir por qué es que los pacientes, aparte de estos factores de coagulación, tienen tendencia al sangrado o a la coagulación, aparte de los factores de la coagulación? Hay una sustancia que hace de que estos pacientes puedan tener sangrado o tendencia a las coagulaciones. Lo había mencionado en clases anteriores, me parece. ¿Nadie? Bueno, entonces me van a hacer la segunda parte de la tarea. Van a investigar sobre la guanidina, las guanidinas. ¿Listo? Lo voy a escribir ahí. Guanidinas. Son sustancias tóxicas en sangre, en los que son frecuentes y características del paciente renal, que provocan muchos problemas a nivel circulatorio, muchos problemas a nivel sanguíneo. Entonces este cuadrito de fisiopatología, recuérdenlo, ¿ya? Bueno, esto es lo mismo que mencionamos hace ratito, ya ustedes lo pueden leer. En relación a los edemas de los pacientes nefróticos, ¿quién se acuerda de las 4 características que tienen los edemas en paciente renal? ¿Alguien? Vamos chicos, solamente Katy y Melissa han participado ahora. ¿Nadie? São edemas retógrados, ¿no, doctor Elios? ¿Quién habla, perdón? John. ¿John? Sí. ¿El quinto Beatle? Ahí eso mismo. John Lennon, escúcheme, ¿qué me dijo usted? Por ejemplo, los edemas o edema da parte renal es un edema retrógrado, ¿no? Retrógrado. Sí. No sería la palabra. Más o menos explíqueme a ver qué trata de decir con retrógrado. Porque hay 2 tipos de edema, ¿no? Un anterógrado y un retrógrado. Yo creo que de la parte renal sí, es cuando estamos hablando de un anterógrado, creo que sea. Ya, tal vez no me expliqué bien. Hay características que tenemos que saber de los edemas en el paciente renal, ¿ya? Esto para saber en general. Lo primero es que son edemas blandos, son fríos, son bilaterales y los últimos son gravitacionales. Esos son los 4 elementos, ¿ya? En el edema en un paciente renal. Entonces vamos a decir nuevamente, son blandos, son fríos, son bilaterales y son gravitacionales. En algunos casos, por la sobrecarga de agua y sal, y aquí, ¿por qué les menciono esto? Porque en algún momento ustedes van a tocar miembros del paciente que están duros, y ustedes van a decir, pero el doctor no dijo que el edema es blando del paciente, entonces no es un edema del paciente nefrótico. No. Hay pacientes que van a tener sobrecarga de agua y sal. ¿Y esto por qué? Porque el paciente no va al médico hasta que está demasiado mal,
Y hay pacientes que llegan bastante hinchados en anasarca franca que ni siquiera pueden flexionar las piernas de tanto edema. Y estos pacientes no tuvieron cuidado ni con la presión, ni con el tratamiento, peor con la dieta. Están comiendo una dieta normal. Entonces, en esos pacientes que sí se llenan de agua y sal en el cuerpo, podemos tener un poquito de edema duro, ¿ya? Pero en general los edemas en los pacientes por la hipoluminemia son blandos. Los síntomas incluyen anorexia, malestar, una orina turbia por esa presencia de proteínas. En la antigüedad los nefrólogos, como no tenían los elementos que tenemos ahora y no podían cuantificar la calidad y la cantidad de las proteínas, lo que hacían ellos era poner la orina en un tubo de ensayo y la calentaban. ¿Y qué veían? Que la orina empezaba a coagularse, se ponía de color blanco. Y entonces ahí ellos decían, es síndrome nefrótico, porque tiene tanta proteinuria que con el calor, o sea, tanta albúmina, se coagula, se pone blanca, así como cuando ustedes están cocinando un huevo. Entonces ellos hacían esos métodos. Pero nosotros tenemos ahora análisis para cuantificar y tener datos de la proteína. Esta retención de líquido, que debe ser una de las complicaciones más frecuentes y que nosotros vemos, la disnea por derrame pleural, que pueden ser masivo, un edema laringio importante, la hidrartrosis, que provoca mucho dolor en las articulaciones de estos pacientes y muchas veces hay que infiltrarlos o drenar algunas articulaciones cuando se confirma esta artralgia, dolor abdominal intenso, que puede ser por la citis, y esta citis puede provocar incluso un estado disneico, ¿ya? A veces uno no lo ve tan evidente, pero uno termina drenando entre 10 y 15 litros de un abdomen. Edema mesentérico, ¿ya? Entonces son características de estas complicaciones, ¿ya? Aquí vemos una rodilla bastante inflamada y esta presencia de líquido provoca luego mucho dolor. Además que si está con ascitis y está en anasarca, pues va a tener más peso que sostener, ¿verdad? Otra de las cosas, ¿ya? Doctor, es que, dígame. Doctor, en caso de la orina, sale con mucha espuma, igual. Sale con ¿No mucha ve? espuma. Así es, tal cual. Es una espuma que no desaparece, ¿no? Porque a veces las personas van al baño, están deshidratadas y orinan un poco y aparentemente hay un poco de espuma, ¿no? Pero eso puede ser por estados de deshidratación. Ahora, en estos pacientes no, en estos pacientes van a haber bastante espuma en la orina, ¿ya? Gracias, es buen dato ese. Entonces, las manifestaciones, ¿ya? Los edemas en miembros, en párpados, bastante evidente como esta señora, ¿ya? De aquí también es que se usa la fascia de muñeca china, ¿ya? En estos pacientes va a haber una mala absorción intestinal por un edema permanente del tubo digestivo, es otra de las características. Fíjense en este miembro cómo se ve la depresión ahí a nivel tibial anterior, ya una paciente que se ve bastante sobrecargada. Aquí vemos un derrame pleural, ¿no? Del lado derecho, con borramiento de los senos, se ve bastante claro ahí, ¿ya? Va a haber una disminución de la tasa de filtrado glomerular importante. La proteinuria, cuando sobrepasa los 4, los 5 gramos, generalmente esto se ve más frecuentemente. Una hipoalbuminemia menor a 2 gramos, tienen ustedes como sea que reponer esa albúmina. Nosotros hemos dado incluso 2 o 3 frascos durante todos los días hasta que los pacientes recuperan, como en el caso del paciente, el caso clínico, se dan dosis de albúmina todos los días, cada 12 horas, cada 8 horas de ser necesario, ¿ya? Porque si no, no se sostiene ni la presión. La presión arterial también cae cuando hay disminución de la oncosis, ¿ya? Entonces, es así. La hiperlipidemia va de 1.5, los niveles basales, o aumenta en un 150%, ¿ya? La dislipidemia puede doblar. Doctor, Ajá, dígame. tengo una duda, porque siempre escucho, por ejemplo, a la parte de lo que es edemas, a la parte semiológica. He visto 2 clasificaciones, pero no sé cuál de las 2 usted aplica en lo que es materia de nefrología, ¿no? O por lo menos en el paciente nefrótico. Porque conozco la de depresión, ¿no? Entre 1, 2, 3 cruces.
Ajá, y es que la que esa viene por tiempo, ¿no? es la que nosotros usamos. Bien. De todas maneras, Ah, ya, pero sí, hay está bien. una que cuentan así, de un segundo, a 15 segundos, a 30, y ahí va yendo, ¿no es? Una cruz, Así dos, es. tres cruces. Y hay otra Sí. que hacen que cuentan de solo pie, una cruz, del pie a la rodilla, dos cruces. O sea, ¿cuál es la Ajá. diferencia? No entiendo. Ya, esa justamente le iba a comentar. Antes no había una valoración clara. Cuando nosotros veíamos que el edema era a nivel maleolar, o sea, los tobillos, nosotros pensábamos que el paciente tenía entre 1 a 2 litros de sobrecarga en el cuerpo, ¿no? Porque como es gravitacional, se le va a los pies. Después a nivel maleolar hasta el nivel de la mitad de la tibia, pensábamos que podría tener hasta 3 litros. De ahí, de la región tibial media hasta la rodilla, podíamos pensar en 5. Cuando llega a medio muslo, hasta 7 litros, y ya cuando llega a la cintura, como dice la Nasarca, a 10, ¿no? La intensidad de ese godet de 1 a 3 cruces, y es lo que más utilizamos nosotros. Esa clasificación de por tiempo no lo utilizamos tanto, sino la fobia hasta dónde llega, ¿ya? Pero eso es muy relativo, le cuento, ¿ya? Es muy relativo porque eso nosotros lo podemos hacer en quienes tienen una albúmina, digamos que casi dentro de parámetros, pero nosotros para pacientes que están verdaderamente hipoalbuminémicos, este paciente ha llegado hasta 1.8 de albúmina. Y el paciente puede que no esté en sobrecarga hidrosalina, ¿ya? Podría ser que no esté en sobrecarga hidrosalina o sobrecarga líquida, hídrica, y presentar edema. No sé si eso se entiende. Porque pacientes muy hipoalbuminémicos, que lo estamos dializando, por ejemplo, y que lo tenemos seco, ya no tienen una cantidad elevada de líquido en el cuerpo. Sin embargo, por tener poca albúmina en sangre, ese líquido se distribuye mal y puede presentar edema pese a no estar en sobrecarga. No sé si eso se llega a entender. Se entiende, y puede que no también, en todo caso. Ajá. Entonces, todo la valoración que nosotros hacemos debe ser integral y debemos extrapolar a este paciente renal a una dimensión diferente a otros pacientes, ¿ya? Debemos imaginarnos primero cómo está su medio interno para poder entender lo que estamos nosotros mirando. Esta placa, por ejemplo, es de un señor que se llama Modesto, un paciente para aquellos que por ahí lo conocieron y le hicieron historia clínica, Modesto Alba. Este señor tiene una placa que tomó su hija, una fotografía. Esto cuadrado que aparece acá es por la cámara, ¿ya? Es por el teléfono. Vemos un derrame pleural derecho, ¿ya? Que va hasta más de tercio medio, con un aumento de la trama bronquial a este nivel. No se ve una elongación de la aorta, la foto no es muy buena, ¿ya? Pero hay un derrame importante aquí. Cuando nosotros lo mandamos a este señor a drenarlo, le sacaron alrededor de 1.7, 1.8 litros de ese lado solamente, de ese hemicampo pulmonar. La CT, ¿ya? ¿Alguien sabe la maniobra para ver la CT del cuerpo? ¿Cómo se hace? ¿Alguien sabe? Sí, Ponemos sobre el abdomen, donde hacemos la onda. Ponemos as duas mãos sobre o abdômen de um lado e da outra. E com a mão batemos, hacemos com que haya ondas, como se fossem ondas de água, e sentimos em uma outra mão. Bien. Eso es el signo del chapoteo, ¿no? Sí, ese. Oleada cística también, se ve. La oleada cística, sí. Bien. ¿Quién habló ahí? Gustavo Antônio. Bien, Gustavo. ¿Alguien, una de las chicas estaba hablando, nos puede agregar algo? ¿Alguna de las chicas habló ahí? Yo, Paola. ¿Ya? ¿Qué decía Paola? Sí, que una mano, o sea, las dos manos se colocan en los flancos. O sea, por ejemplo, una mano en el flanco derecho y en el flanco izquierdo, lo que hacemos es golpear al paciente un poco, y en la otra mano, en el otro flanco, se va a sentir el movimiento del líquido. Ya, está bien. Hay otra cosa que podemos hacer. Podemos percutir en el paciente, ¿ya? Vamos a percutir en el paciente en una posición de decúbito dorsal
y luego percutimos en una posición de decúbito lateral, lo podemos hacer de ambos lados. Y lo que vamos a escuchar ahí nosotros es timpanismo, donde había matidez. Eso va a comprobar, ¿no?, de que efectivamente el paciente tiene líquido, ¿ya? Es otra de las formas, o sea que percutimos nosotros matidez cuando está en decúbito dorsal, y en decúbito lateral, ya sea izquierdo o derecho, vamos a percutir un poco más paratimpánico. Entonces es otra de las formas también que se pueden hacer. Estas complicaciones de infección o de insuficiencia renal aguda generalmente obedecen a las tubulopatías. Empieza a haber tanto colesterol y triglicéridos en los túbulos que terminan tapándose y provocando necrosis tubular. Puede llegar a eso. El tromboembolismo, desde luego que por ese factor inflamatorio y además del colesterol y triglicéridos elevados, y las infecciones. No nos olvidemos que las proteínas no solamente son para transporte, las proteínas son para todo. Necesitamos proteínas para fabricar inmunoglobulina, todas las IG, y ellas, cuando disminuye la proteína en el paciente, se tornan a tener más infecciones por esta disminución de proteína, porque no se fabrican los anticuerpos en el cuerpo. Ya habíamos mencionado esto. Otra de las complicaciones que pueden ocurrir, ¿ya?, son las peritonitis espontáneas. Esto siempre lo menciono en todos los semestres. Estos pacientes pueden hacer peritonitis, ¿ya? Pueden hacer peritonitis y hay un agente causal que ahora es la E. coli, antes eran otros elementos bacterianos, pero ahora la principal patógena es la E. coli y provoca peritonitis espontánea, ¿ya? Dentro de los cuadros infecciosos es el más común. Bueno, había algo más que quería decirles de las infecciones. Bueno, me voy a ir acordando más allá. Ya. Cuando hablamos de ascitis, el secuestro de líquido puede ser tan importante, y aquí todo es volumen dependiente. La presión arterial inicialmente por la sobrecarga de agua y sal puede aumentar, puede ser alta la presión. Pero hay casos en que la ascitis es tan importante asociada a los derrames y la hipoaluminemia, que disminuye tanto la presión oncótica que la presión cae. Ustedes pueden ver a un paciente con 20 litros de sobrecarga en el cuerpo y pese a tener tanta agua dentro del cuerpo, se choquean, están hipotensos, ¿ya? Y eso obedece a ese secuestro importante de líquido, ¿ya? Entonces, el líquido nos puede jugar una mala pasada. Nos puede jugar una mala pasada si nosotros no sabemos manejarlo. Voy a volver a la fotografía de este paciente y aquí les debo decir que todo paciente que ustedes vayan a administrar albúmina deben hacerlo en periodos largos de tiempo. Nunca administren albúmina a chorro en un paciente, salvo que necesitemos que la presión suba isofacto rápidamente porque está choqueado. Si no, lo que podemos provocar es edema agudo de pulmón. Si ustedes piensan en pasar una albúmina en 10, 15 minutos en un paciente en sobrecarga que está disneico, que tiene una placa de tórax parecida a la que estamos viendo, con aumento de la trama bronquial, que lo más seguro es que este paciente haga un edema de pulmón, ¿ya? Hay que hacerlo bajo supervisión, controlando el tiempo. Nosotros la damos en 1 hora y media, 2 horas la albúmina, lentito que pase, y lo que hacemos es dar furosemida en media dosis de la albúmina, o sea, a la mitad de la albúmina y otra al final. Si vemos que el poder diurético es pobre, que el paciente con la furosemida endovenosa no está respondiendo, podemos aumentar la dosis y darle hasta 2 o 3 albúminas post infusión, ¿ya? O sea, al final de la albúmina. Ahí, cuando hay esos cambios hemodinámicos en el paciente, pueden haber algunas cosas como colapso de los bronquios, ¿ya? Entonces, utilizamos algunos otros elementos, como por ejemplo el antiarrítmico. Podemos utilizar digoxina, la tercera parte de la ampolla, igual en infusión lenta, post-albúmina, y podemos también dar aminofilina, ¿ya? Cuando utilizamos albúmina endovenosa, lenta, a 2 horas, aminofilina, la tercera parte de la ampolla, y la digoxina, ¿ya?, para evitar esas arritmias por cambios hemodinámicos, por pérdida de volumen de líquido, le llamamos coctelito.
Así le llamamos nosotros a esa sucesión de estos 3 medicamentos, y entonces decimos, vamos a darle un coctelito al paciente para aliviarlo de la sobrecarga. ¿Okay? Otra de las lesiones que estos pacientes pueden tener, ¿ya?, es a nivel de las articulaciones, sobre todo la necrosis aséptica de cabeza y cuello de fémur por el uso de los corticoides. Siempre que haya queja de que el paciente le duele al caminar, que la cadera le está doliendo, de que tiene todas esas molestias, hay que revisar cómo está el calcio, hacer una radiografía de pelvis, AP y lateral, para ver si efectivamente estamos ante un cuadro de necrosis aséptica de cabeza de fémur por el uso de corticoides, ¿ya? Vamos a seguir a ver qué más podemos hablar. Esto ya lo dijimos. Esto lo acabamos de ver. Vean ustedes cómo en esta necrosis aséptica de cabeza de cuello de fémur, ya que es no traumática, aquí a nivel del acetábulo, aquí donde justamente se empalma la cabeza femoral, hay una destrucción, mire, a diferencia del otro lado, y las espinas, las crestas estas se ven totalmente asimétricas, ¿no? Siempre que haya una diferencia de más de medio o 1 centímetro, supere el centímetro de diferencia de una cadera hacia la otra, va a haber un impacto terrible sobre la espalda. Entonces, en este caso, fíjense ustedes que la diferencia entre una cadera y la otra supera los 2-3 centímetros fácilmente, ¿ya? Y esto necesariamente hay que operar y poner alguna prótesis metálica ahí, ¿no? Bueno, esto ya lo dijimos. En el caso de la biopsia, ya está indicado en adultos para diagnosticar estos trastornos, menos en niños. En niños es más complicado hacer una biopsia porque los elementos son más pequeños, más delicados. Los niños no toleran estar mucho tiempo quietos. Habría que hacerlo bajo efectos de sedación. Y como saben, como ya les mencioné inicialmente, sí, el síndrome nefrótico en los niños principalmente es causado por daños mínimos, el 80 y algo por ciento, 80-85%. Entonces, desde luego que lo que podemos intentar en estos casos es ir a hacer un tratamiento directamente con fármacos inmunosupresores y esperar a ver si hay recidiva, porque sabemos que el 80% o más de los casos se trata de cambios mínimos, ¿no? Una glomerulopatía de cambios mínimos, ¿ya? Pero si no hay respuesta con corticoides, si no hay respuesta, definitivamente tendríamos que optar por ver si se hace una biopsia, ¿ya? A menos que el paciente no mejore durante una prueba con corticoides, dice, ¿no? Los hallazgos específicos de la biopsia se comentan en la sección correspondiente al trastorno. Eso lo saqué de un libro. Utilidades de la biopsia. Diagnóstico etiológico. Vamos a ir a las estructuras más nobles y ver si el problema es de la membrana, si el problema es de la membrana basal, si el problema es a nivel de los podocitos. Vamos a ver algunos depósitos de inmunocomplejos que nos van a dar la orientación, el pronóstico y de luego el tratamiento, ¿no? Cuando hacemos la biopsia renal, cuando tenemos un síndrome nefrótico, deberíamos poder hacerlo, ¿ya? Pero, por ejemplo, en diabéticos que llegan a síndrome nefrótico, no vamos a hacer una biopsia porque tenemos la patología de base, salvo que tenga una proteinuria demasiado alta que no se justifique con el síndrome o con la diabetes, ¿ya? Pensando en una patología asociada, porque puede tener alguna otra patología asociada a diabetes. Pacientes con síndrome nefrótico idiopático que no se conozca la causa, ¿ya? Y que no responde a los corticoides en la terapia inicial. En general va muy bien, es raro que no responda a corticoides, pero mientras ya presente una corticoresistencia, debemos pensar en un cuadro de difícil manejo. Síndrome nefrótico idiopático córtico dependiente con recaídas frecuentes, que fue lo que tenía nuestro pacientito. Glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿ya? En estos casos con una disminución del 50% de la función renal rápidamente, en días y semanas, vamos a ver que hay que hacer nomás una biopsia, ¿ya? Proteinurias persistentes no nefróticas, por ejemplo, pacientes que tienen 2 gramos de proteinuria, de pérdida de proteína en orina, que se mantienen esos niveles, 2.5 gramos, y que no se comporta como un nefrótico, pero mantiene ese nivel de proteína en los estudios, también habría que hacer biopsia, ¿ya? Pacientes con hematurias recurrentes de origen glomerular, también hacer biopsia.
Hay que ver casos en los que no se debe hacer biopsia, ¿no? Cuando hay infecciones, por ejemplo, en la piel, está contraindicado. En algunas personas obesas son contraindicaciones relativas, ¿no? Pero aquí, diátesis hemorrágica, ¿ya? Luego, esta hipertensión o hipotensión severa, yo me recuerdo que antes no habían todos los fármacos que tenemos nosotros ahora como hipotensores. Entonces, si el paciente que quería hacer biopsia no estaba normotenso, no estaba controlado, habría que esperar hasta que haya un día donde el paciente tenga mejor presión, porque en caso de la biopsia dañar algún elemento, sangraría demasiado y no podemos correr ese riesgo. O lo contrario, si está muy hipotenso el paciente y se dañan estructuras nobles, se lesiona una arteria, una vena, imagínense, el sangrado lo mata al paciente ahí en el lugar de la punción. Cuando hay infecciones urinarias también, los tumores renales, ¿ya? Incluidos los quistes renales, no conviene. En relación a los tumores, hay uno que es el más frecuente, que es el de células claras, y otro que es el de Wilms, que son los más frecuentes a nivel renal. Riñones poliquísticos, anemia severa y riñones pequeños, menos de 9 centímetros, ¿ya? Porque va a ser difícil ubicarlo, ¿ya? Y podemos lesionarlo. La relativa riñón único, ¿no? Es muy raro querer hacer una biopsia cuando hay esta situación, y yo he visto en la literatura que se ha realizado porque a veces no le queda más, que no responde a corticoides, entonces hay que ver si se lo sacrifica ese único riñoncito. Aneurismas intrarrenales, hidronefrosis también, ¿ya? Sin embargo, las hidronefrosis sí se pueden hacer punciones para alivio, ¿listo? Pero pueden ser recurrentes. A veces las hidronefrosis en riñones que han sido obstruidos por alguna situación crecen tanto que están en contacto con la pared abdominal y se pueden drenar fácilmente. A veces hacen muchas recidivas, otros en su totalidad revierten con alcohol total. Obesidad, embarazo, desde luego, alteraciones anatómicas del riñón, lesiones en piel de tipo infeccioso, que ya lo habíamos dicho, cercanas al lugar de la punción. Esta técnica es rápida, pero hay que hacerlo guiado, ¿ya? La técnica que es a través de percutánea es rápida. Generalmente una persona que tiene experiencia y conoce el uso de un buen ecógrafo puede hacerlo, nosotros lo hacemos en el instituto. Y luego por técnica quirúrgica abierta o laparoscópica. Me parece mejor la vía laparoscópica. Cuando hacemos en cirugía abierta es cuando tenemos se le hace a los pacientes que se están trasplantando de rutina, ¿ya? Se debe hacer. Y la intravenosa por vía yugular no he visto hasta ahora. A los criterios, vamos a seguir leyendo un poquito, ya estamos terminando. Enfermedad sistémica, ¿no? No se debe hacer biopsia, como habíamos dicho, la diabetes, por ejemplo, alguna parecida. Y la nefropatía lúpica, que es una sistémica, pero que sí tiene una clasificación, y es importante saber en qué estadio de esa clasificación está la nefropatía lúpica, para saber cuán agresiva es. Cuando los datos clínicos no revelan una causa clara, ya se dijo, amiloidosis renal, síndrome nefrótico sin retinopatía y sospecha de síndrome nefrótico en adultos. Lo que estamos viendo aquí en la imagen es una aguja percutánea, ¿ya? Que tal vez no sería lo ideal. Esta fotito que estamos viendo no es el mejor ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes ven, la orientación de la aguja está yendo casi hasta a nivel de la pelvis, y a este nivel ya conocemos nosotros de que existen arterias, ¿no? A este nivel seguramente podríamos lesionar la posterior, la renal posterior o la segmentaria posterior. Entonces se debe hacer sobre el polo inferior. Ese es el lugar donde nosotros debemos elegir para hacer la biopsia. Se hace guiado por ecografía. Se le pide al paciente que respire profundamente mientras está recostado de cúbito ventral. Y cuando él respira profundamente, el diafragma y demás órganos hacen que los riñones desciendan, ¿no? Y aprovechamos ese momento para hacer la captura, guiados por la ecografía, en el polo inferior. ¿Ya? Cuando no se tiene este tipo de agujas y se hacen con la técnica de Seldinger, que era la antigua, con solamente agujas de tipo manual, no con esta pistola, lo que se ve es que una vez queda parada, y lo vamos a dibujar, queda parada la aguja
aquí digamos que esta fuera la aguja, en el polo inferior, le vamos a pedir al paciente que respire profundamente y nuevamente una respiración normal. Lo que vamos a ver a ese nivel es que esta agujita, vamos a imaginar que es una aguja, se va a empezar a mover de un lado al otro, como si fuera el movimiento de un boxeador, ¿no? Que está en guardia, de un lado zigzaguea al otro. Ese signo se llama el signo de la bandera, y ese signo es característico para que sepamos que hemos impactado en el parénquima renal. ¿Ya? La técnica verdaderamente no Doctor, es tan... Sí, dígame. Después que se hace esa biopsia, ¿puede salir sangre en la orina? Puede, y eso es un signo de alarma. No debería haber hematuria, pero puede aparecer. Si se mantiene y progresa a mayor y hay cambios en los signos y síntomas del paciente, la presión arterial desciende o el paciente se quiere choquear, pues desde luego que podemos pensar que se ha lesionado alguna estructura arterial o venosa, ¿no? Y en esos casos es algo grave. Hay que entrar a quirófano y resolver, si no el paciente se muere. Ya, gracias. Entonces tenemos ahí el signo de la bandera, ¿no? Se mueve de un lado al otro la aguja, ¿ya? Y eso nos dice que hemos dado en el riñón. Para que la muestra sea satisfactoria, ¿ya? Para que la muestra sea satisfactoria, yo debo encontrar al menos, ¿ya? Unos 8 glomérulos. Algunos libros dicen de 6 a 8, de 8 a 10, pero debemos impactar, obviamente, en la corteza, porque si nos vamos muy profundos hasta la médula, vamos a tener una muestra insuficiente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Sin necesitar un microscopio, si no lo tenemos a mano, vamos a mirar la muestra a contraluz, porque los frasquitos donde nosotros las guardamos son unos pequeños tubitos de ensayo que miden alrededor de 2 centímetros. Ahí tenemos la muestra. En solución fisiológica, con unas perlas especiales para conservarlas, para hacer la inmunofluorescencia, y otras se pueden poner en otro tipo de conservantes cuando se quiere hacer solo microscopía solo hematoxilina y eosina. Este segmento que estamos viendo alargado, ¿ya? Ese es más o menos la muestra que queda. Y estos puntitos de aquí, este puntito de acá, este puntito de aquí, este de aquí, el que los estoy mostrando, esos son los glomérulos, o sea que los podemos contar a contraluz, ¿ya? Incluso en los manuales dicen, ¿no? Si no hay la posibilidad de un microscopio ahí, pues no podemos tocar la muestra, podemos ponerlo a contraluz para ver, y si vemos más de 6, más de 8 puntitos rojos ahí que nos indican que son los glomérulos, pues nos quedamos tranquilos porque sabemos que la muestra es buena. Si no viéramos eso, podemos repetir la biopsia, pero primero hay que hacer una compresión de al menos 15 a 20 minutos, es lo que recomienda en el lugar de la punción, para luego repetir otra. Y cuando ya tenemos una muestra suficiente, lo que podemos hacer es mantener la hemostasia ya durante 6 a 8 horas, y el paciente debería permanecer en el centro, recostado, controlar las presiones cada media hora, para ver que el paciente se sienta bien, que no haya hematuria, como mencionaba alguien ahí, y eso ya nos deja tranquilos. Se hace una ecografía de control para ver que no haya ningún tipo de sangrado activo, ya guiada a nivel del lugar de punción, y si está todo bien, se le da de alta al paciente. Hay centros donde los tienen incluso 12, 24 horas, ¿ya? Aquí están los elementos de conservación, ¿ya? Eso no es necesario que se lo aprendan de memoria, pero es importante que sepan que existe, ¿ya? Si la evolución es satisfactoria, signos vitales normales, ausencia de hematuria macroscópica, porque puede haber microscópica, no presencia de dolor intenso, y no hay descenso del hematocrito, la presión se mantiene bien, y la ecografía de 24 horas está buena, no hay ningún hematoma, se le da de alta, ¿ya? Los lugares correctos de la biopsia son aquí, los que están pintados con esta aguja y esta otra, y los incorrectos, desde luego, la pelvis renal que puede ser lesionada. Los tratamientos, hay que disminuir el edema, el uso de diuréticos de asa como la furosemida está indicado, ¿ya? Hay que vigilar siempre el sodio, el potasio y el pH de estos pacientes, ¿ya? Hay que hacer exámenes de orina para ver si no hay mucha pérdida de sodio por causa del uso de diuréticos, eso es importante. Y un control estricto de peso, ¿no? Diario, para ver que no nos esté ganando el edema. Tratar la enfermedad de base
controlar la proteinuria, ya, utilizar medicamentos de primera línea, principalmente AINES, para controlar la proteinuria, y cuando llegamos a un cuarto estadio, tener el cuidado de dar dosis que no vayan a perjudicar más la función renal. La dieta, se dice que en algunas líneas hay que restringirla, en otros casos hay que darla, pero sin embargo, con tanta pérdida proteica, el paciente va a necesitar de proteinuria, entonces hay que darle una dieta normoproteica, ya, de 1 a 2 gramos por kilogramo peso día, disminuida en grasa, ¿listo? Y claro, controlando si el paciente puede hacer actividad física, el sedentarismo no es bueno, ¿ya? Cuando hay sedentarismo, más de 4 horas sentados el paciente, así como nosotros cuando estamos en clase, puede tener complicaciones por tromboembolismo. Entonces, después de un paseo largo, de un viaje que tenga 2 o 4 horas, pedirle al paciente que se levante, que se mueva, ¿ya? Para evitar esas complicaciones. Y esto ya lo dijimos. Los diuréticos, furosemida y torasemida. La torasemida dicen que era mucho más antigua que la furosemida y era más potente, pero no es así. La furosemida siempre ha sido mucho más potente. Administración de albúmina, como habíamos dicho, de acuerdo a la pérdida del paciente, ¿ya? Hay que tener cuidado con los ahorradores de potasio, ¿ya? En algunos pacientes que están con disminución del potasio podemos intercalar el uso de furosemida con aldactone, por ejemplo, que es un ahorrador de potasio, la espironolactona, pero siempre vigilar que el potasio no se suba, ¿ok? Si no podemos tener paros, ya saben, ¿no? Y en las sesiones de hemodiálisis, los pacientes que estén con síndrome nefrótico, una buena ultrafiltración, sacarle de acuerdo a fórmula líquida, eso lo vamos a ver en terapia sustitutiva renal. Control de los hipotensores, el efecto de los IECA como antiproteinúrico en pacientes, por ejemplo, que tienen lesiones mínimas en los niños, está recomendado el uso de IECAs en dosis bajitas, aunque el paciente sea normotenso, debe utilizar. El uso de estatinas, evitar el trabajo y la profilaxis del tromboembolismo. Heparina de bajo peso molecular, si vemos que hay complicaciones aterotrombóticas, o trombos en el paciente, como la trombosis venosa profunda, está indicado el uso de heparina de bajo peso molecular diario, ¿ya? El uso de aspirina también asociado. Y este término que ya habíamos mencionado de córtico, resistencia y dependencia, dar la dosis adecuada, el uso de los corticoides. Ya habíamos mencionado, la dosis para la prednisona se da más o menos 1 miligramo por kilogramo peso día, ¿ya? Y la respuesta nosotros, o el uso de estos fármacos, pues saber que hay que utilizarlo al menos 6 meses, ¿no? Esto lo pueden leer ustedes. Complicaciones de la corticoterapia, alcalosis, tetania por hipocalcemia, ¿ya? Esto es característico en los pacientes. La hipertensión, la ansiedad, el estrés también provocados por estos corticoides. Síndrome de Cushing, que alguien ya lo mencionó, alteración del ritmo de crecimiento. Esto tiene que saber la mamá si se trata de un niño. Debe saber que su niño va a crecer un poquito menos que los demás, pero en cuanto ustedes remitan esa enfermedad y el niño entra en remisión, a medida que se le va quitando los corticoides, el niño va a desarrollarse casi con normalidad. El uso de ciclosporina, tacrolimus, aparte de ser diabetógeno, provocan que haya hipertricosis, o sea que al niño o a la persona que tome estos fármacos, el pelo se le va a volver más oscuro y va a crecer más, ¿va? Van a tener ese síndrome del hombre lobo en algunos casos. Esto también hay que explicarlo y con apoyo desde el punto de vista psicológico. Las cataratas subcapsulares también son frecuentes, hay opacificación del cristalino y la mencionada necrosis aséptica de cabeza femoral que ya les había dicho. El pronóstico, de acuerdo a la causa o a la patología, ya pueden haber remisiones completas de forma espontánea, pero a veces no son más del 5 o 10%, ¿ya? En general, el pronóstico es favorable en los trastornos que responden a la administración de corticoides. En todos los casos, el pronóstico puede ser peor cuando hay una infección, hipertensión asociada, la azoemia significativa, ¿no? Por el aumento de la urea, las guanidinas, que son las más tóxicas, hematurias, cuando es una hematuria importante, las trombosis en los pacientes y accidentes cerebrovasculares, trombosis pulmonares, periféricas o renales, cuando se infarta el riñón también por estas trombosis, es fatal.
¿ya? La tasa de recidiva es alta en pacientes con trasplante, o sea que si tienen una patología primaria con un síndrome nefrótico importante, lo más probable es que vayan a desarrollarla en el post-trasplante, pero no se sabe en cuánto tiempo, eso puede variar. Una glomerulosclerosis puede ser casi pronta, en cambio una nefropatía por IgA puede progresar en una evolución más larga, en muchos años, y tener una recidiva mucho más prolongada, ¿ya? La glomerulonefritis membranoproliferativa también es otro cuadro aparatoso, feo, que a veces no tiene una buena respuesta a la corticoterapia. Vamos a leer esta que me parece que ya es de las últimas. Otra de las tareas que les voy a dar, y ahí es la última, que busquen cuál es el tratamiento de corticoides, ya, de Ponticelli. Cuando hacemos pulso hablamos del tratamiento con corticoides de Ponticelli. Él fue el primero uno de los primeros en hacer las terapias para este tipo de cuadros, ¿ya? Lo vamos a anotar, terapia o el esquema o el pulso que lleva el nombre de Ponticelli. Ahorita lo voy a escribir en el grupo, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Están calladitos toditos, ¿no? Bueno, nos vamos con la última. Conceptos clave. El síndrome nefrótico es más común en niños pequeños. Puede ser idiopático y más a menudo es la enfermedad de cambios mínimos, ¿ya? Resumiendo. En los adultos el síndrome nefrótico suele ser generalmente secundario, ya puede ser diabetes o la preeclampsia también, ¿no? En el famoso síndrome de HELP. Considerar las posibilidades de síndrome nefrótico en los pacientes con edema inexplicables o ascitis. Siempre que hay edema hay que pensar en corazón, hay que pensar en hígado y hay que pensar en riñón, ¿ya? Y hay que descartar estas tres cosas, no quedarnos solamente con uno. Hay que confirmar el síndrome nefrótico, ¿ya? Hay que ver esos más de 3 gramos de proteinuria en 24 horas, realizar pruebas secundarias de función renal y si no hay una respuesta corticoide, bueno, vámonos con la biopsia. Suponer que es una enfermedad por cambios mínimos si un niño con síndrome nefrótico idiopático mejora después del tratamiento con corticoides. Hasta las guías nos sugieren eso. Si respondió bien al corticoide, lo más probable es que sea cambios mínimos y seguimos con el tratamiento hasta entrar en remisión total. Tratar a la enfermedad de base e instaurar la inhibición de angiotensina, la restricción de sodio y a menudo diuréticos, estatinas o ambos. ¿Ya? Esos son los parámetros que deberíamos basar. En esta foto estamos el grupo de trasplante, el cardiólogo, el anestesiólogo, médico internista. Este es uno de nefrología, este es médico internista, el doctor Bacadíes, una de las instrumentadoras. Aquí en este momento está la otra instrumentadora con los urólogos y un cirujano general. Y aquí es una foto de las señoras que nos tomaron las pruebas para el Mercosur. Llegamos hasta ahí, chicos. Hay mucho que decir, ¿no? Deben estar cansaditos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, doctor. No. ¿Alguien tiene un comentario? Bueno, si es así, ¿será que tomamos lista? A ver, Dayane no está conectada. Hartos que no están conectados. ¿Qué? ¿Se han ido a Brasil? ¿Quién no está conectado? Aquí no me parece. Yo, Dayane, estoy, doctor. Ah, mira, está bien. Mm. ¿Están ustedes en Bolivia todavía o ya se han ido a Brasil algunos? Sí, yo estoy en Bolivia. Ah, usted tiene esposo boliviano, ¿no? Ya. Bueno, entonces hasta aquí, chicos, si no hay más comentarios, dejamos esta clase. No se olviden que las tareas entonces van a ser buscar los factores de coagulación alterados, cuáles son los factores de coagulación alterados en el paciente renal. La segunda, ¿no?
investigar qué son las guanidinas. Y la tercera, cuál es la terapia o el esquema de Ponticelli para el tratamiento de enfermedades de tipo glomerular. ¿Listo? Nos quedamos ahí. Doctor, entonces, esas tareas y por Drive. ¿Perdón? Esa tarea que Esas dos tareas, esas tareas tienen que ser presentadas por Moodle y por Drive, ¿no ves? Así como las anteriores. Sí, siempre, porque nos están pidiendo que sus carpetas tengan el contenido y como evidencia de que están estudiando. ¿Ya? Entonces siempre lo envían a los dos. ¿Ya? Vayan haciéndose una carpetita con todas sus tareas en caso de que no se pueda subir o las plataformas no den problemas. ¿Ok? ¿Ya? Igual se les voy a dejar anotada la tarea en Moodle. Tienen durante la semana para subirla. Por favor, no esperen hasta el final. Después me terminan escribiendo 12 de la noche del domingo para decirme, doctor, no pude subir mi tarea, ¿no? Entonces, lo adecuado es cumplir con tiempo, ¿ya? Saludo a todos y bueno, cuídense del coronavirus, no se vayan a enfermar, ¿ya? Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor.